a mí se me pidió que hablase de Arnau de Vilanova y justamente en sexto de medicina, lo que es las casualidades, en la historia de la medicina, una asignatura, teníamos que presentar en la Facultad de Medicina de Barcelona un trabajo de historia de medicina. Imaginaos si hay siglos para cubrir. Yo cogí a Arnau de Vilanova, que es increíble la casualidad, ¿no? Y se me escoge a mí como Arnau de Vilanova, que yo lo conozco, pero tampoco soy un historiador. Pero sí que he intentado, digamos, poner aquellas facetas que más nos interesan a nosotros en un congreso como este de humanismo o diálogos con Hipócrates. Entonces, el pobrecito Arnau de Vilanova lo pintaban así, ¿entiendes? Con su viejito, pero era un elemento importantísimo, como veremos a continuación. A ver si ahora puedo pasar las diapositivas. No, ahora no puedo pasar. ¿Qué ocurre aquí? No puedo pasar diapositivas. Sí. Bien, entonces mi agenda será esta. La introducción será una introducción, una situación, déjame poner el reloj, una situación de la corona de Aragón en el siglo XIII. Es muy importante poner a personajes siempre en el contexto histórico para entender cómo puede ser que una figura del calibre de Arnau de Vilanova pueda surgir en un país, en la corona de Aragón y sobre todo en Valencia, ¿no? Y tocaré las obras de Arnau de Vilanova, médico, astrólogo, filósofo, teólogo reformador, pero obviamente 20 minutos voy a dar una sola diapositiva como teólogo reformador porque es muy importante, porque tiene mucha amiga y sobre todo me voy a centrar casi toda mi charla en el aspecto médico, ¿no? Y finalmente la influencia de la obra de Arnau de Vilanova en el desarrollo de la medicina. Como veréis en mis siguientes diapositivas, es un personaje que podría considerarse como pre-renacentista, por las cosas que veréis a continuación. Bueno, nace en el 1238 en Villanueva de Jiloca, Zaragoza. Cuando hice mi trabajo en la facultad, salí a Valencia. Parece que es de Villanueva de Jiloca, pero muy joven ya se traslada a Valencia. Justamente fijaos que Jaime I conquista Valencia del 1225 al 62. Fijaos que nace Arnau de Vilanova justamente en los años de la conquista de Valencia. Y fue tonsurado a los 7 años clérigo. Tonsurar, para aquellos que no lo sepan, yo no lo sabía, es, se les rapaba la cabeza, ¿no? Y les dejaba lateralmente pues, el cabello, y eso ya implicaba, era una distinción de que eran clérigos. Por lo tanto, él a los 7 años ya entró, digamos, a formar parte de lo que sería la iglesia. Y, de hecho, era un vasallo, no era de la nobleza, y la gente siempre se ha preguntado cómo puede ser que llega a las cimas, que os contaré a continuación, de ser médico de papas, médico de reyes. Tendría que tener alguna familia que lo apoyase mucho para entrar como clérigo, que eso le ofrecía la posibilidad pues, de estudiar y llegar arriba, si no hubiese sido un plebeyo, una persona analfabeta, ¿no? En 1860 se traslada a Montpellier, que formaba parte de la corona de Aragón. Es muy importante porque Montpellier, como veréis, se convirtió después de Salerno en la universidad más importante de toda Europa, sobre todo en medicina. Estudié medicina, y aquellos que habéis visitado Montpellier, pues hay un aula de anatomía justo en la catedral, porque si hacías autopsias en aquella época era pena de muerte, pero a la iglesia posiblemente le interesaba conocer las causas de la muerte y solo con la autopsia podían descubrir, y permitía pues a médicos el poder hacer autopsias en las mismas estancias de la catedral de Montpellier. Bien, entonces en el 67-76 amplió estudios en Nápoles y posiblemente también en Salerno, y en el 80 vuelve otra vez a Montpellier, ya es maestro de Montpellier, donde produce la mayor parte de su obra médica, que es extensísima, como veremos, ¿no? Y lo que es interesante, es un políglota. Imaginaos, en aquella época, en el siglo XIII, principios del XIII, hablaba valenciano, catalán, latín, hebreo y el árabe. Y su obra fue escrita fundamentalmente en valenciano, catalán y latín. Por lo tanto, un políglota en aquella época tenía que ser un cerebrito. Entonces, del 81 al 90 es médico de 3 reyes: Pedro el Grande, Alfonso III y Jaime II. Y los papas Bonifacio VIII, Benito y Clemente V, con los papas hasta su muerte. Y traduce libros
de los clásicos, Avicena y Galeno. Eso es fundamental por las razones que veis en la introducción. Él traduce y lee, y también, obviamente, la obra de Hipócrates. Del 90 al 99 es ya profesor docente de medicina en Montpellier. Tiene fama por sus grados, artes, gran facilidad para la docencia y muy didáctico. Y también, como veréis más adelante, era una persona que, a pesar de todo lo que sabía y todo lo que veréis conforme vaya desgranando la personalidad, era una persona muy empática con el enfermo y seguía casi literalmente las enseñanzas de Hipócrates. En el 1308 escribe posiblemente su primer tratado, el más popular, el Regimen Sanitatis, para tutelar la salud del rey de Aragón. Fue tan famoso que se tradujo en muchos idiomas y fue difuso, se difundió por toda Europa y se considera uno de los mejores tratados de sanidad. Imaginaos en aquella época, en la Edad Media, de sanidad, cuando la gente se moría, no se duchaba, había pestes, enfermedades por todas partes, lo importante que era la sanidad para salvar vidas humanas. Entonces, en 1311 muere cuando viaja a Génova. Tenía unos 71 años, más o menos. Y ahora os voy a explicar rápidamente qué ocurría en la corona de Aragón en el siglo XIII. Es, para aquellos, me imagino que lo sabréis, estaba en plena expansión por el Mediterráneo. Conquista el reino de Valencia por Jaime I, aumenta el comercio. Claro, cuando tú te expandes por el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo, hasta llegando a Turquía, realmente aumenta el comercio, aumenta las interacciones mercantiles y se forma una clase mercantil y una cultura urbana en toda Europa también, ¿no? Esto ocurría en el reino, en la corona de Aragón, pero en toda Europa. Y empieza a desarrollarse la importancia de las ciudades, como ocurría, diría, es curioso, la historia se repite, la migración del campo a las urbes, porque en las urbes hay comida y hay dinero y hay posibilidades de sobrevivir, mientras que en el campo en aquella época pues era sobrevivir simplemente, ¿no? Es una época de prosperidad, la aparición de la burguesía que puede expresar sus intereses con cierta libertad, sobre todo muy importante porque ya se enfrenta a los poderes eclesiásticos que hasta entonces habían dominado de punta a punta, punta a cabo, desde la política a todos los estamentos e instituciones de los estados, ¿no? Y también de los nobiliarios. Entonces se crea una sociedad liberal, empieza a ser una sociedad ya cada vez más laica, y las instituciones, digamos, eran muy avanzadas por su tiempo, y hablo de la corona de Aragón. Se crea un clima de convivencia y prosperidad de tal manera que facilita, obviamente, el florecimiento de personas como Arnaldo Ivanova, de ciencia y cultura. Esto es un esquema para que veáis cómo viven las cosas, cambios económicos y sociales, ya os he dicho, por eso del comercio, aparición de la burguesía, muy importante, y siempre ocurre esto, cuando hay una época de apogeo, se crean instituciones importantísimas, y en este caso las universidades, predominio de las lenguas románicas, aparición del hombre de la corte, un hombre culto, refinado, que aprecia el arte, y la aparición de unos ideales humanos que aportados por la parte eclesiástica y también por unos sentidos ya también laicos, ¿no? Porque es un conjunto de las dos visiones, ¿no? Y hay un cruce de culturas en el reino de Aragón, corona de Aragón, muy importante, que es la cristiana, musulmana y judía. ¿Qué ocurría en esta época en Castilla? Pues algo fundamental, que es el reinado de Alfonso X. Favoreció extraordinariamente la cultura, y la muestra, digamos, la pieza más importante es la Escuela de Traductores de Toledo, que junto con la de Salerno posibilitaría la traducción de un gran número de obras de cultura islámica, con las versiones árabes de los clásicos. Salerno se incendia, casi desaparece como foco de cultura, y se queda la Escuela de Traductores de Toledo, donde conviven traductores judíos, traductores cristianos y musulmanes. Y es un foco, digamos, de cultura espectacular y de unas repercusiones para la ciencia y cultura europea que nos ha llegado a nuestros días. Bien, ahora una sola diapositiva. Fijaos que os he puesto aquí el Tribunal de la Inquisición, y fijaos que son como animales, ¿lo veis, no? Me ha hecho mucha gracia, porque veréis lo que pasó. En 1999, pensad que él era amigo y médico de reyes, y en este caso el rey Jaime II, por amistad,
y porque Arnaldo de Vilanova era una persona de una inteligencia brutal, políglota, lo envía a París, a la corte de París, en una misión diplomática. Allí da a conocer sus ideas sobre el fin del mundo, la necesidad de reformar la Iglesia y también la aparición que está a punto de aparecer el anticristo. Imaginaos. Entonces hay una repulsa brutal por los teólogos de la Sorbona, lo atacan de hereje y poco a poco va dejando ya el ejercicio de la medicina, pensar que ya le faltaban unos 10 años para morirse, y él se dedica en sus últimos años a la filosofía y a la teología. Y aquí viene la parte, por eso he puesto esa diapositiva. Apela al Papa Bonifacio VIII en el 1302 por una gran polémica con los dominicos que rechazan sus ideas. Dice que es un hereje. Ataca a Tomás de Aquino. Esta persona, Arnaldo de Vilanova, tendría que ser un pieza, ¿no? Atacar a Tomás de Aquino. Y entonces la Inquisición de Valencia prácticamente lo quiere atacar, lo querría quemar. Y gracias a su gran amistad y ser médico del Papa Clemente V, que justamente acaba de llegar al trono papal, ese le protege y lo salvan pues de que lo cogiese la Inquisición Valencia, que iba por él. Y se refugia en Sicilia, obviamente, para escapar de la Inquisición valenciana con la protección de Clemente V. Vamos a ver. Entonces, es el médico. A partir de ahora, hasta que acabe, va a ser el médico. Como os he dicho, y no voy a repetirme, estudia y enseña en la Universidad de Montpellier, que con el tiempo se convertía en la universidad más importante del medievo. La misión de las universidades era conservar, preservar y transmitir a Occidente la medicina griega recogida por los árabes. Y había dos escuelas de conocimiento. Una, digamos, eclesiástica, que era pura especulación, que era representada por París, o por la experiencia sensorial, que era la empirista, por la Universidad de Oxford y su representante Roger Bacon. Y entonces estos, la empirista, intenta interpretar racionalmente a la naturaleza, incluso ya siguiendo, diríamos, a Hipócrates, diríamos, pues ya incluso hace experimentos a la naturaleza para encontrar respuestas racionales y encontrar el porqué de las enfermedades. Entonces, fijaos, aquí hay una cantidad tremenda de lo que él enseñaba y sabía. Era un todoterreno, era una persona que sabía de todo. Vértigos, letargia, manía, melancolía, parálisis, apoplejía, espasmos, alteraciones oculares del oído, del olfato, de la memoria, del sudor, del hígado, de fiebres, alteraciones de voz, de estómago, intestinos y dolores articulares. Hay muchas otras enfermedades que me han aparecido al preparar esta charla que yo no sé ni qué son, ¿sabes? Unas enfermedades que ya no existen, pero que eran populares en la época de la Edad Media. El pronóstico de esas enfermedades, por no conocer, obviamente, la relación que tenemos en la actualidad entre un síntoma y una enfermedad, ¿de acuerdo? Pues se hacía principalmente por las modificaciones, bien del pulso, tomando el pulso del enfermo, bien mirando el aspecto de la orina, ¿entendés? Había unas escuelas que incluso miraban si la orina era dulce o no, para ser esa persona diabética o no, y por el estado del paciente. Y curiosamente, en la Edad Media, la astrología era una ciencia muy importante en el curso del día a día y ocupaba grandes partes de la cuestión intelectual de aquella época. Bien, ahora la definición del médico de Arnaldo de Vilanova me ha parecido estupenda y voy a decir, el médico ha de ser, fijaos, ambiguo en pronosticar, circunspecto en responder, no prometer la salud, ser modesto, lo que decía mi amigo que nos ha presentado, ser modesto, la palabra de médico, al hablar, benévolo, paciente, perseverante, valiente, perspicaz, discreto, vigilante, solícito y fiel. Creo que no falta ningún adjetivo, pero lo he encontrado muy interesante, lo que para él, y lo traspasaba a sus discípulos, a sus estudiantes, esa definición. Entonces aquí hay una cosa muy interesante que la quiero pasar. El miedo, fijaos, a los errores terapéuticos era gente tan sabia que sabía que se podían equivocar y tampoco no tenían los recursos que tenemos hoy en día para confirmar pues, un diagnóstico. Pues el miedo a los errores facilitó la perduración de las ideas hipocráticas, según las cuales el médico debe limitarse a ayudar la fuerza curativa de la naturaleza
y aconseja el tratamiento individualizado del paciente. Esto es Hipócrates al 100%, fijaos, ¿eh? Entonces, él también, empirista, la ciencia surge, dice, de la experiencia y de la razón, no de la especulación. Y aquí entraba en conflicto con las esferas eclesiásticas. Sus tratados de higiene perseguían demostrar cómo, llevando un estilo de vida sano, se podía disfrutar del trabajo y de los placeres de la vida. Y es muy importante la labor de divulgación que hacía Arnaldo de Vilanova, luego lo vamos a ver con los aforismos, para intentar explicar al pueblo, no solamente a la nobleza, aquellos conceptos médicos fáciles de entender que podían significar un cambio en la práctica de la higiene del populacho. Entonces, muy importante, lo he puesto en rojo, muestra una gran empatía hacia el enfermo y opta por una medicina más orientada al paciente que al médico. El respeto al paciente y a su prioridad es fundamental en todos los escritos y en sus discursos, diríamos, de tipo médico. Es una persona que incorpora pues, a Hipócrates, a sus aforismos y a su discurso. Gran empatía. El enfermo es lo fundamental de la praxis médica, de la ars médica. Bien, aquí la obra de Arnaldo de Vilanova. Fijaos que su obra médica se compone de 27 títulos auténticos y como con la escuela hipocrática, pues hay 51 que se atribuyen a él. Pero claro, la gente decía que casi la vida de una persona, y más con lo que se él movía por toda Europa, es casi imposible que escribiese tantísimos libros. Posiblemente algunos fueron escritos por estudiantes o alumnos de él, ¿no? Obras sobre medicina teórica, farmacología básica, patología general y sobre higiene y sanidad. El libro de aforismos que hablaré un poco al final. El rey de sanidad que os he hablado de Aragón, del rey de Aragón, ¿no? Bien. Entonces, una diapositiva para mí muy importante. La he hecho exclusivamente para esta charla, porque es importante que entendamos en el transcurso de la historia las apariciones de gigantes, en este caso de la medicina, intelectuales espectaculares, ¿no? Estamos hoy aquí por Hipócrates de Cos, que nace 460 años antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo. Y luego viene Galeno de Pérgamo, en Grecia, que vive del 123 a 199. Imaginaos que se llevan por 200, como 600 años, ¿de acuerdo? Y luego viene Arnaldo de Vilanova en 1238. Fijaos que es casi 100, son 1000 años. Parece imposible, ¿no? En plena Edad Media. Por lo tanto, fijaos que Arnaldo de Vilanova, y aquí es lo que quiero dar un énfasis, Arnaldo de Vilanova, como está familiarizado con la obra de Hipócrates, se lee y analiza sus aforismos y su obra, traduce a Galeno, y por lo tanto conoce a Galeno de letra a letra, palabra por palabra, ¿de acuerdo? Y a Avicena también. Es, diríamos, como la conexión de la Edad Media con la Edad Antigua. De 500 años antes de Jesucristo al siglo II, con Galeno, 1000 años y 1500 de diferencia. Y por eso es tan importante la figura de Arnaldo de Vilanova. Es el eje fundamental para que no se pierdan las enseñanzas del pasado. Y entonces el siguiente paso ya monstruoso, diríamos, es el Theophorastus Filius Aureus Bombastus, que él se llamaba a sí mismo Paracelso, que es donde viene la química, ¿entiendes? Y la utilización de medicamentos y la utilización de minerales para curar la salud, bueno, la enfermedad. Pero me ha hecho gracia porque Paracelso en latín significa casi o mejor que Celso. Mejor que Celso. Celso era médico romano, el mejor médico de la Roma del siglo I. Por tanto, ese señor tendría que tener un ego muy importante para decir que era mejor que Celso, ¿de acuerdo? Pero esto es parte de la anécdota, ¿no? Por lo tanto, esta diapositiva es muy importante para ver en ese núcleo importante de la Edad Media cómo Arnaldo de Vilanova realmente es el que preserva y transmite la cultura de Galeno y de Hipócrates. Ya, entonces estoy acabando más o menos. ¿Qué es un aforismo? Como os decía, el aforismo es como una parábola en la época de Jesucristo. Aforismos son frases cortas para explicar de manera fácil a todo el pueblo, que lo entiendan para facilitar unos hábitos de vida más sanos, mejorar la salud o como incluso como curarse de enfermedades de la época, incluso actuales. Por lo tanto, un aforismo es una
una manera fácil de comunicar mensajes que podrían ser muy incomprensibles o difíciles para el populacho, para la sociedad, y hacerles fáciles de entender. Entonces, fijaos que os he puesto unos cuantos. Dice el primero, tiene como, no sé, 340, ¿no? Pero he escogido unos cuantos. Para curar enfermedades hay necesidad de medicinas convenientes, ejercicios y placeres. Fijaos que en la obra de Hipócrates el ejercicio sale constantemente en sus aforismos, pues el ejercicio sigue en la obra de Ana Vilanova. Y también placeres. Obviamente, eso es un término más laico que eclesiástico, ¿no? Si ya sabéis por dónde voy. La operación más breve es la que con menos instrumentos consigues el efecto pretendido, una persona pragmática. El médico debe ser aficionado a conocer, cauto y ordenado en predecir, circunspecto, prudente en responder y en pronosticar y justo en prometer. Falaz e ignorante es el médico que busca cosas inusitadas y raras cuando puede ayudar al enfermo con cosas comunes. Y a Jaime II, rey de Aragón, le dice que tenía hemorroides, y para curar tus hemorroides no debes tomar cosas muy dulces, ni muy fuertes, ni muy asadas, ni muy saladas. Es algo así como en nuestro tiempo pues hace gracia algunos de sus aforismos, ¿no? Os digo una cosa, es muy importante los aforismos, diremos, de Hipócrates. Uno que también se hace suyo y es el que decía, por ejemplo, la epilepsia no es un castigo divino. La epilepsia es una enfermedad como otra, lo que pasa es que no sabemos las causas. Y el día que sepamos las causas, entonces vosotros diréis que ya no es causa de castigo divino. Importantísimo para ir a la hoguera directamente en aquella época, ¿no? Entonces ya la aportación a la medicina, estoy acabando, recuperó los textos de Galeno, gracias a la traducción del árabe al latín, facilitó el pase de la medicina empírica a la medicina ciencia, la actual, es uno de los padres de la medicina moderna, Hipócrates es el padre, y ese sería como un hijo de los fundadores de la medicina moderna. Gracias a sus lecturas y análisis de los aforismos de Hipócrates, se preservó la herencia hipocrática y su espíritu humanista. Gracias a sus comentarios de textos de Galeno, no conocidos hasta entonces, él los tradujo y los estudió y los analizó, hizo posible que la medicina fuera considerada una disciplina universitaria. Y Arnau de Vilanova se coloca en el siglo XIII en la vanguardia del empiricismo hasta el punto que ha realizado una labor tan grande para medicina que se parece a la de Roger Bacon con la física. Y con eso ya acabo, pues os doy las gracias por vuestra paciencia y espero que os haya pues gustado la presentación de este gigante, diríamos, de la... mira, tengo la final. Arnau de Vilanova es una figura gigante de la media, un médico, diríamos, pre-renacentista, el más prestigioso de su época, políglota, traductor, médico, docente, astrólogo, filósofo, teólogo, médico de 3 papas y médico de 3 reyes, y gracias a su gigantesca obra, los conocimientos de Galeno y Hipócrates se conservan en el tiempo y con ello se perpetúa la cultura humanística de la escuela hipocrática. Y ahora sí que cierro. Muchas gracias.